Hola, hola, ¿cómo les va? Buenas noches a todos, a todas, a todos. Bienvenidos como siempre a estos encuentros de El Mundo Según Ellas. Nuevo episodio, nuevo programa. Estamos aquí como siempre desde el canal de YouTube de Cooperativa Arte Trans para todo el mundo, para todas ustedes. Para ahí esto que sigue, seguimos en casa y Dios mío, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? No tenemos otra opción. Y lo bueno es que tenemos esta opción de seguir junto a vos a través de este mundo pantalla, como siempre, en esta cuarta temporada de El Mundo Según Ellas. Y como siempre, en este ciclo, no estoy sola, por supuesto que no. Voy a primero nombrar a Estefanía Menzel, que está desde el otro lado de la producción. Hola Steffi, ¿cómo te va? Saludo a Gabo Ulbrich, que nos ayuda también, y a Luciano Mancilla. Y paso a darles ya la bienvenida a mis compañeras, estas mujeres empoderadísimas que siempre son parte de la cooperativa Arte Trans y de este ciclo maravilloso. Hola Luli, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, Emma. ¿Cómo están todos? Acá yo ya preparé mi matecito, como siempre. Hace un El frío, clásico ¿no? mate. Hace un frío. Pero bueno, acá estamos. Post mes del orgullo, post ley de cupo laboral, post marcha contra los travesticidios. Así que presentes acá con el entrevistado de hoy. Ay, sí, lo estamos esperando, pero antes de recibirlo a Francisco tengo que presentar también a mi compañera Morena y Fran. Bienvenida, More, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están todos, todas? Bien, bien, acá congelada, ¿viste cómo es esto? Ay, Desde casa, pero siempre con toda la gente acá, bien. Bueno, contenta el cupo y todo lo que nos ha pasado, el frío que ha tomado mi compañera, por ay, por favor. favor, Luli casi que tenía estalactitas en el pelo, por Dios, es cierto, es verdad, no, que me es Sí, frío, sí, pero aparte qué buenas pobre. noticias que hemos vivido, por supuesto, ¿no es cierto? Un mes de buenas noticias, la verdad. Se sacrificó por nosotras, por este programa tan divino que estamos hoy otra vez, esta nueva temporada. Esta nueva temporada, temporada 2021. Y como es una temporada muy buena, de un año muy particular, tenemos hoy un invitadazo. Él es director del primer bachillerato, de la primera escuela para personas trans y LGBT. Con nosotros, con nosotras, con nosotros, Francisco Quiñones, director del Mocha Celis. Hola Francis, ¿cómo estás? Buenas Hola, noches. hola, buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación. Eh, Ahí te está les, diciendo, mira, Steffi, que te bajes un poquito la cámara, así te vemos mejor. ahí Esto es como tele, ¿verdad? eh, A ver. es televisión en vivo. No sé si se ve ahí. Les quiero agradecer un montón la invitación. Me parece increíble todo lo que hacen. Nada, y es un orgullo para toda la comunidad. La historia de la cooperativa, que bueno, nada, ya nos tiene acostumbrados y acostumbradas a exitazos. Así que una felicidad enorme compartir con ustedes este programa. Ay, gracias, Francis. Es verdad, gracias, mi vida. Con Francisco nos conocemos hace tiempo, nos conocemos cuando empezó el Mocha Celis, bueno, pero lo va a contar mejor él. Contanos, Francis, cómo es la historia del Mocha Celis, cómo empezó, cómo es la idea de este primer bachillerato para personas LGBT en Buenos Aires. Bueno, el bachillerato tiene un antecedente que es más de 30 años de activismo travesti trans, con un cruce de más de 10 años de trayectorias de bachilleratos populares, y de ese cruce nace este bachillerato, que además tiene como antecedente, bueno, obviamente este rechazo que recibe Luana Berkins cuando quiere finalizar sus estudios y le decían que no podía estudiar, entonces que no había vacantes en una escuela para ser docente, y mandó a otra compañera a que se inscriba, una compañera cis, y para la compañera sí había vacantes. Entonces a partir de ese hecho, Luana se da cuenta que está siendo víctima de una vez más de una violencia, discriminación, y eso generó un antecedente histórico que fue, en ese momento en el Ministerio de Educación de la ciudad estaba Filmus, y se hace un antecedente que para todo acto en las escuelas, digamos, para todo trámite en las escuelas se debe respetar el nombre autopercibido. Luego eso dio Bien. pie a que en la ciudad de Buenos Aires también, para todo acto administrativo ya, se respete el nombre autopercibido, y es
el antecedente de lo que después fue el Frente Nacional por la Ley de Identidad de Género, ¿no? Claro. Este junto a otros hechos, pero en el ámbito escolar, digo, ese fue como uno de los antecedentes muy importantes. También hubo una posibilidad de armar una escuela que alojara a la población travesti trans en Mar del Plata, o Crisálida también en Tucumán, y también en La Matanza, ¿no? Digo, con Diana Zacayán, digo, todos estos pequeños antecedentes ya venían gestando la idea de un espacio educativo. Cuando se crea la cooperativa Nadia Echazú, en mi caso particular, yo venía trabajando desde el área documental. Yo soy documentalista y soy egresado del ISER como productor y director de radio y televisión, y después hice la licenciatura en comunicación audiovisual, pero en ese momento queríamos contar la historia de la cooperativa Nadia Echazú, y Luana yo la conozco a Luana en Plaza de Mayo y le digo que tengo intenciones de contar la historia de esta cooperativa, que es un antecedente histórico que después empiezan a surgir un montón de otras cooperativas de trabajo también de y para personas travestis y trans. Y entonces una vez teniendo esa reunión con Luana me dice, bueno, pero ¿cómo? ¿Qué es lo que ustedes van a hacer? Porque siempre ustedes vienen con las cámaras y la representación de nosotras es siempre la misma, ¿no? Entonces ahí yo intento convencerla de que no, que en realidad nosotros queremos hacer otra cosa, etcétera, pero hasta que Luana, que era súper pedagoga, digamos, me dice en un momento, bueno, a ver, marica, dibujame una travesti, ¿no? Y ese fue el momento en el que entendí y no alcancé ni a agarrar el lápiz, que entendí que lo que me estaba diciendo, ¿no? Digo, porque mi primer imaginario, o sea, la primera imagen mental que se me cruza en la cabeza era una persona de la cintura para abajo con medias de red, zapatos de acrílico y una pollera minifalda roja, ¿no? Digo, ese imaginario es el que todos y todas aprendimos de los medios de comunicación, de la televisión amarilla, que mostraba una forma de ser, ¿no? Y que asociaba directamente a las travestis con la prostitución. Digo, una relación directa que se hacía a través de eso y de los informes que estarían un montón acostumbrados y acostumbradas a ver, en los informes policiales, en los informes donde esa era la representación travesti trans, ¿no? Y por más que yo quisiera hacer otra cosa, el imaginario social era ese. Entonces, por eso la preocupación de Luana. Y recuerdo que se dio vuelta y ahí en la cooperativa agarró 2 libros, que fue La Gesta del Nombre Propio y Cumbia, Copeteo y Lágrimas. Y a los 2 meses me dice, bueno, a ver, marica, ¿leíste? Ahora sí, vamos a hacer este documental, pero vamos a ser nosotras en primera persona las que vamos a decir cómo queremos mostrarnos, ¿no? Y ustedes que estudiaron para ser técnicos, para poder contar las historias, lo van a poder hacer y nos van a decir cómo, dónde poner la cámara, etcétera, pero nosotras vamos a decir qué queremos contar. Y ese fue el puntapié inicial, porque después yo me encuentro en un momento con Agustín Fuchs, que estaba trabajando sobre despatologización también, y formaba parte de distintos frentes, y estaba Mauro Cabral también, que venía trabajando en Córdoba con los bachilleratos populares, y ahí pensamos que que había que hacer algo, ¿no? Porque en ese momento todo el mundo sabía que había niñas a los 14, 15 años que estaban paradas en una esquina, pero nadie se preguntaba qué hacían ahí, ni por qué, ni cómo habían llegado, ni de qué provincia venían, ni cómo llegaron hasta acá, ¿no? Entonces nos queríamos involucrar y pensamos en que los bachilleratos populares tenían una tradición que podía adaptarse a acompañar esas trayectorias, y entonces pensamos en incorporarnos a algún bachillerato popular que estuviera trabajando el tema. Entonces la llamamos a Luana y le dijimos, che, Luana, ¿habrá algún espacio que esté trabajando el tema o hay que armarlo? Y Luana dice, no, marica, este es el momento, hay que hacerlo, es ahora, ya sé cómo se va a llamar, y nos sugirió el nombre de Mochacelis y nos contó por qué, hicimos reuniones, y ahí empezó ella, ¿no? A decir con quién nos juntábamos, cómo lo armábamos, y dio el puntapié inicial para después que un montón de activistas y personas nos encontráramos en la gesta del primer bachillerato del mundo con perspectiva de género, diversidad cultural y diversidad sexual, que hoy es Mochacelis y que este año ya cumple 10 años, ¿no?
Wow, a mí, ¿sabes qué es lo que más me sorprende? Bueno, no me sorprende en realidad, sino que siempre lo que me llama la atención de estas historias, porque a nosotras con Cooperativa Arte Trans nos pasó algo similar. Es como que no es vamos a hacer tal cosa, vamos a hacer un bachillerato y así. O sea, es como que una cosa que lleva a la otra, y que lleva a la otra, y a otra persona, y a otra persona, y a otra persona, hasta que se da la idea de formar un bachillerato. O sea, es toda una escalera, que es lo que por ahí el común de la gente desconoce muchas veces, que no es, se me ocurrió formar un bachillerato, se me ocurrió formar, es como que empieza desde algo muy pequeño hasta algo más grande. Bueno, habilito a mis compañeras, el panel, que como se que pueden preguntar. Bueno, Luli es docente, por ejemplo, fue del Mocha, Sí. ¿no? Luli fue docente de 3 materias en la Mocha y nada, seguimos siempre. Ni me acuerdo, mirá cuándo ingresé. No, 2013, 2014, ¿no fue? Sí, creo que a partir del 2015 creo que se ingresó después del primer egreso de Ah, estudiantes ok. y, que se incorporaron personas al espacio, creo que fue 2015, 2016, por ahí fue tu Por ingreso. eso me acuerdo que ingresé y lo primero que me encontré fue a Romy Escobar, que era Romy, que le preceptora, mandamos un beso a Romy. Sí. que era preceptora y nada, fue como mi primer trabajo formal acá en Buenos Aires, así que muy, muy agradecida. Che, Fran, y bueno, nos estabas contando del bachiller y para contarle a la gente, ¿no? Y quién era Mocha Celis? ¿Por qué lleva el nombre Mocha Celis? Bueno, esa es una historia que Loana, digamos, nos cuenta. Nosotros no conocimos a Mocha. De hecho, este año, seguramente por cumplir 10 años, estemos haciendo algún tipo de material, libro. Todavía no sabemos muy bien cuál va a ser el formato, pero que recupere un poco la historia de Mocha también. Según nos cuenta Loana Berkins, Mocha era una travesti tucumana que fue asesinada en la zona de Flores en el año 96, más o menos, después de recibir varias amenazas de un policía que le cobraba la coima, digamos, y ella lo enfrentó en varias oportunidades y ella le dijo, vas a ver, puto de mierda, vas a morir de 3 tiros. Y después él cumplió, digamos, como la promesa, ¿no? Y nos cuenta Loana que muchas veces ella digamos, Mocha la buscaba a Luana para que le contara, porque no entendía lo que decían los edictos policiales, las citaciones, y Luana le mentía y le decía que le iban a dar 40 años y que iba a estar presa para siempre, era como un chiste, ¿no? Un juego entre ellas. Pero bueno, Luana cuenta que en los calabozos, con otra compañera que era muy erudita, le enseñaban a leer y a escribir, ¿no? Y que ese hito o ese momento refleja un poco la historia de un montón de otras compañeras que no pudieron finalizar sus estudios y que en nombre de Mocha Celis, nada, nadie se quede sin finalizar los estudios, ¿no? Y que se podría haber elegido el nombre de alguna persona famosa o de alguna persona exitosa que haya llegado a algún lugar, pero la idea era que justamente el nombre y de celebrar a nuestras muertas, a nuestras compañeras, a las que no alcanzaron los derechos, era la idea de Luana, ¿no? Y ella decía, tenemos un montón de nombres, Marlene dice esto también de tengo un cementerio en mi cabeza, de un montón de compañeras, porque ha habido un identicidio, ha habido una persecución estatal con los edictos policiales, incluso hasta el año 2012 con la ley de identidad de género, seguían los edictos policiales en muchas provincias y se ha perseguido a la población solo por el derecho de ser, ¿no? Y le han quitado los derechos y es lo que, bueno, muchas de nosotras compartimos en las luchas con lo que tiene que ver con lo que llamamos travesticidio social, donde la escuela es responsable porque es la que primeramente, aparte de la familia, ha expulsado y ahí es donde empieza la cadena de exclusiones que llevan a que cualquier vida temprana de una persona travesti trans sea un travesticidio social, ¿no? Sí, Entonces, esto que relatás y que contás tan bien de lo que es la cruel realidad que vive la comunidad travesti trans, digo, y no nos sorprende, ¿viste? Porque lamentablemente
se naturalizó en su momento y aparte sigue ocurriendo, porque vos decís Mocha Celis, pero me acuerdo que hay una compañera tucumana, también no sé si es Ayelén Gómez, que también dicen que fue víctima de un travesticidio en manos de la policía, digo. Nada, qué fuerte esto. ¿Y cuál es el papel que viene a cumplir el bachiller? Más allá, digo, ¿es solo para la terminalidad educativa o tiene un abordaje integral? No, justamente lo que nosotros nos proponemos es que el espacio sea como la educación, el eje estructurante para el acceso a derechos, ¿no? Digo, es como la columna vertebral, como espacio difusor, porque también nuestras referentes planteaban que para reclamar un derecho primero lo tenés que conocer. Y más allá de saber sumar, restar, leer, redactar, etcétera, que son por ahí habilidades intelectuales que uno empieza a incorporar en la institución educativa, lo que nos proponemos es la difusión de los derechos, que una se pueda empoderar, que sea un semillero de activistas y también un semillero de espacios cooperativos, que también sea un lugar donde se puedan encontrar desde el arte, digo, que ese espacio sea un espacio de producción colectiva del conocimiento, donde las personas trans dejan de ser sujetas objeto, ¿sí? De estudio, de esto que nosotros llamamos extractivismo académico, donde la academia solo la llama para hacer un paper, una entrevista, o el 28 explotan los celulares de todas las personas trans para los medios y para cubrir esa cuota de diversidad, pero después desaparecen de la agenda. Entonces, justamente la idea es que en la escuela sean productoras de conocimiento y de sentido, ¿no? Que sean agentes que se apropien de su propia historia y que sean las propias agentes de cambio, digo. Este es el espacio trampolín, donde a partir de ahí haya un espacio de encuentro, de intercambio de inquietudes, de saberes, y que esa construcción de saberes sea colectiva, pero principalmente desde la perspectiva travesti trans en primera persona. Es muy importante para nosotras y nosotros el relato en primera persona, y de ahí, y lo vemos hoy, digo, las egresadas y egresados trans del bachillerato ocupan los espacios, están en los espacios públicos, están en los espacios de encuentro, están desarrollando proyectos, están generando acciones colectivas, creando conocimiento para la propia comunidad. Y eso es el ejemplo, por ejemplo, el documental del bachillerato, que fue hecho por las propias estudiantes, el libro La Revolución de las Mariposas, el libro Trabar el Saber, la muestra de arte junto al Archivo de la Memoria Trans, es una muestra fotográfica que se llama Presente, un montón de acciones que parten de la propia comunidad y no al revés, donde se las tiene como objeto de estudio, ¿no? Porque también pensamos en esto, las universidades no saldrían a buscar aquello que ya se encuentra dentro de la universidad. Si una compañera travesti trans está sentada al lado tuyo, no tenés por qué ir a buscarla en ningún lugar para investigarla, porque ella misma te podría contar en primera persona. Entonces lo que estamos tratando de hacer desde este espacio es que se ocupen todos los lugares y que puedan a partir de ahí transformar esa realidad de la sociedad, ¿no? Ese es el objetivo de la escuela, así que por supuesto trasciende las aulas y obviamente hay otros recursos como el área de acceso a derechos, el área de salud, el área de acceso a salud mental, hay un montón de otros recursos también que la escuela misma propone para un abordaje integral, ¿no? Exacto, está muy bien. More, sí. Y siguiendo la línea que decía Luana, ¿no? Nosotras queremos mostrar, vos dirigís y yo quiero mostrar desde la primera persona qué somos y cómo accionamos nosotras. ¿Cómo ves, como director, cómo ves, cómo se enfoca en una película, en un documental, al colectivo LGBT, ¿no es cierto? Porque yo estaba viendo, por ejemplo, ¿no? Reinas y Reyes, donde tiene una realidad que acá no coincide con lo que es la travesti, o por ejemplo, La Jaula de las Locas, donde también tiene otra realidad y como que también se ve mucho estereotipo. ¿Cómo te parece que lo están ahora directores, como vos, enfocando lo que es
el día a día del colectivo. Bueno, creo que en ese sentido todavía hay poca representación y en general las historias que se vienen contando hasta hace poco tiempo, salvo algunas excepciones, digo, he visto la película en la que participás y me parece que ese enfoque empieza a cambiar esa realidad y esa mirada, porque justamente las historias que siempre se contaron siempre fueron en un lugar de víctima y sufrimiento, ¿no? Y cuando empiezan a ocupar otros roles, ver compañeras travestis y trans trabajando, cuando vemos personas que transforman realidades, cuando vemos personas como activistas en lugares propositivos, empieza a cambiar la mirada. Entonces, en ese sentido, me parece que hay una nueva generación que está cambiando esa mirada y obviamente deseo que en el muy corto plazo, porque ya sé que hay estudiantes trans y travestis de realización de cine y que están ocupando esos espacios, queremos ver la generación de directoras travestis, queremos ver la generación de dramaturgas, y eso de a poquito está empezando a pasar, ¿no? Y me parece que, bueno, justamente este espacio en el que ustedes están trabajando es ese espacio de formación, es ese semillero, y ojalá en el corto plazo sea la película de una directora travesti, ¿no? Y no ver a las hermanas Wachowski tan lejanas, ¿no? Que sean argentinas, que produzcan cine nacional, que puedan mostrar desde su visión, desde su realidad y por supuesto en este aporte donde no todas las miradas travestis y trans son las mismas, ¿no? Porque justamente lo que buscamos es el paradigma de la diversidad, donde nos vamos a encontrar con puntos y contrapuntos, donde lo travesti ya no es el motivo, sino la mirada que se pone en construir ese, digo, no va a ser una película donde esté protagonizada por personas travestis y trans cuando solamente, ¿no? Sino que está dirigida, sino que hay un recorte, una mirada particular, individual, que puede ser totalmente distinta a otra persona trans. Entonces, eso es lo que me encantaría ver en el corto plazo y sé que ya está pasando. Hay estudiantes de cine trans, hay compañeras en el Instituto Nacional de Cine, hay compañeras en la administración, hay compañeras travestis y trans en los espacios de formación. Bueno, hoy hablábamos de Lucía Romina Escobar, que está justamente en la escuela de cine, empezó a trabajar ahí, no solamente como protagonista del cine, sino también como en el detrás, ¿no? En el espacio de producción. Así que me parece que eso va a ser también revolucionario. La primera representación trans por ahí es de Tacos Altos en el Barro, de hace mucho tiempo atrás, muy distinta a la que podemos encontrar hoy, ¿no? Con las películas que hoy empiezan a tener a las personas trans como protagonistas. Y ya por suerte se está rompiendo también esta idea donde las personas trans solo pueden hacer papeles de identidades trans, ¿no? Digo, que pueden interpretar otras. También, bueno, vuelvo a decir lo de Romina porque la hemos visto en la película de Nosotros Nunca Moriremos, donde hace de una madre viendo a su, duelando a su hijo fallecido en un accidente. Me parece que eso está buenísimo, digo, donde van empezando a ocupar un montón de espacios. Bueno, muchas de ustedes también han participado en las películas y en los programas de televisión, Pequeña Victoria, Luli, vos fuiste parte. Entonces, Exacto. bueno, me parece que está buenísimo eso que empieza a pasar y abre un universo mucho más grande, otra vez, donde no es la mirada ni la interpretación de personas cis sobre personas trans, sino las propias personas trans en primera persona contando sus historias. Claro, claro. Francis, te hago una pregunta más como vos, por ejemplo, como director de una institución como el Mocha Celis, una institución que, como bien decías recién, está cumpliendo 10 años, como todo colegio también debe tener sus complejidades, ¿verdad? ¿Qué es lo más difícil que te toca a vos como director llevar adelante dentro de lo que es el Mocha, ¿no? Porque por lo que contás se ve como que es un grupo de docentes muy bueno y que con muchas ganas y con mucha formación también, porque, pero como es pero bueno, ¿cuál es la dificultad que hoy que más tenés? Mira, la dificultad muchas veces está dada por los recursos
que nos encantaría poder expandir y bueno, por suerte tenemos que dar esta hermosa noticia de que el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad junto al Ministerio de Educación de Nación acaban de anunciar la posibilidad de que a partir del año 2022, del ciclo lectivo 2022, tengamos edificio propio y eso a 10 años de la creación del bachillerato es un montón y eso nos va a permitir en un espacio más grande poder desarrollar todas estas cuestiones que por el espacio físico que ustedes conocen, que bueno, es muy lindo, pero es chiquito, quedó chiquito, por suerte porque hay otras políticas públicas como el cupo laboral travesti trans y eso aumentó la matrícula, pasamos de tener 30 estudiantes por curso, son 3 años, a tener más de 100. Y esa demanda... Aparte, perdona, Francis, te Sí. interrumpo, como es en el lugar donde, en este lugar inicial que tiene el Mocha, se paga alquiler, ¿verdad? ¿Es así o no? Sí, se paga no es un alquiler, sino como unas expensas para el sostenimiento del espacio, que al principio no era necesario y que ahora, digo, fue aumentando y que nos fue imposible sostener porque Esto, la ¿sabes escuela... por qué lo menciono? Porque la gente piensa que abrir una, o sea, sobre todo con lo que tiene que ver con el Mocha, como que, bueno, una escuela que se abrió y ya está, listo, ya el No, Estado se encargó de todo, ya como que, claro. no, la escuela no tiene sostenimiento económico, solo tiene los títulos oficiales y 75 horas cátedras docentes y 3 puestos de coordinación. La luz, el gas, los servicios, todo lo demás lo tenemos que pagar nosotros, los docentes, juntarlo con eventos, con Qué festivales, con increíble, ¿eh? donaciones, y lo sostuvimos por suerte estos 10 años, eh, con un montón de contradicciones, ¿no? Porque obviamente nos pasaba eso. Las compañeras muchas veces que venían de trabajar la noche anterior habían juntado dinero preocupadas porque por ahí nos cortaban la luz y para nosotros era una cosa muy tensionante porque no aceptar el dinero era desvalorizar su recorrido y su esfuerzo y como, bueno, despreciar esa intención que habían tenido las compañeras y aceptarlo también nos ponía en decir, bueno, las compañeras vienen de trabajar toda la noche, de morirse de frío, de estar en la prostitución y se están pagando su propia educación. Es Y injusto. estamos hablando de una escuela, estamos hablando de nada más y nada menos que bancar la luz de una escuela. ¿Quién tendría que, como es que dar respuesta o haber dado respuesta antes? ¿Cómo es Porque la escuela está en Y Ciudad de Buenos Aires, digamos, ¿no? el gobierno de cada escuela, digamos, en la educación, cada provincia tiene y debe mantener sus propias escuelas. En la ciudad de Exacto. Buenos Aires me correspondería al gobierno de la ciudad, pero existen las escuelas privadas, las escuelas públicas y las escuelas de gestión social. Nosotros somos una escuela de gestión social y estamos en un limbo, digamos. No tenemos ni espacio propio, ni sostenimiento económico, ni, digo, nos tenemos que hacer cargo. No es privada porque no admitimos cobrar cuotas ni que las estudiantes tengan que pagar por la educación. Entonces, socialmente nos tenemos que organizar para poder bancar eso. Y eso a veces O sea que dejaron que abran, pero háganse eh, cargo de fue todo. una, fue una lucha abrir también porque al principio, en ese momento estaba Esteban Burlich en la ciudad y él pensaba que nosotros queríamos abrir una escuela para enseñarle a las personas a ser travesti, ¿no? Digo, él imaginaba que habría como, y lo dijo en una nota, en un programa donde él creía que no había que abrir esta escuela porque, bueno, no creía necesario. Y esta idea de la ideología de género, viste que se mezcla mucho, que Qué piensan que raro uno eso. le va a meter en la cabeza a la persona que de repente, bueno, la primer clase es cómo caminar en tacos uno y la segunda cómo maquillarse. Eso era lo que pensaban, le costó mucho entender y fue una lucha muy grande hasta que pudimos justificar la necesidad de tener un espacio educativo que tenga perspectiva de género, que no expulse a la población trans, que tenga un abordaje integral, porque ¿cómo hace una persona para estudiar si no puede garantizar la vivienda o la alimentación? Eh, entonces, todo eso nosotros lo contemplamos y por ahí lo más difícil obviamente son los recursos, pero sobre todo es poder motivar a la población a que no abandone porque el horizonte se es muy lejano. Digo, ¿cómo hace al principio las compañeras cuando llegaban a la escuela no proyectaban más de 2 o 3 días de su vida? ¿En qué hotel iban a dormir? ¿Cómo se iban a pagar la noche? La comida y qué se iban a poner. Digo, esos eran los temas de conversación. A los 6 meses se creaba una cosa muy linda que era
proyectarse, ¿no? Que querían verse como docentes, como abogadas, como enfermeras, como médicas, tenían sueños posibles y lo difícil era cómo hacer compatible el modo de ingreso, porque ahí digo, si bien nosotros en el tema de la prostitución conviven las compañeras que se autoperciben como trabajadoras sexuales y aquellas que se encuentran en situación de prostitución, conviven en el espacio. Pero ¿cómo hacer para sostener? Digo, que si tu ingreso vos fuiste a las 6 de la tarde y tenés que volver a las 6 de la mañana después de haber estado trabajando en la noche con frío, con un montón de situaciones que afrontar, con violencias de parte de la policía, de los clientes, etcétera, y venir y sentarte fresca con la cabeza despejada para hacer una clase de matemática. No es fácil. Entonces, a veces las chicas faltan. Entonces nosotros teníamos un equipo que las llama, ¿no? Que dice, bueno, ¿qué pasa? ¿Que no viniste? ¿Cómo estás? Y les sorprende mucho que alguien se preocupara por ellas, ¿no? Digo, como que hay alguien que te está esperando. Y eso entra en cortocircuito, ¿no? Digo, eso era muy difícil después de las vacaciones de invierno que se pudiera retener a la población, porque claro, yo te estoy dando la posibilidad de que vos termines los estudios, pero esto recién es en 3 años. Tu vida se va a ver modificada dentro de 3 años, quizás cuando tengas un título. Ahora, la ley de cupo laboral travesti trans que te permite ingresar sin haber terminado los estudios, pero que lo vas a poder hacer mientras estás trabajando, ya cambia el panorama. Por eso les cuento esto, que aumentó la matrícula de 30 por año a 100 por año. Digo, no sé cómo lo Ay, vamos qué a abordar, bueno, qué pero tenemos bueno. de tener casi 90 estudiantes a tener casi 400 estudiantes, porque también se hace la primaria en el bachillerato, donde con el programa PAEBIT a veces teníamos 5 o 6 estudiantes y este año hay 55 personas trans que no terminaron la primaria y que lo están tratando de finalizar con el programa PAEBIT. Entonces, es un trabajo en conjunto de muchísima articulación, de muchísimo acompañamiento, porque también, de bueno, compañeros, reparación, ¿no? por ahí esto que seguramente hay muchas chicas que son estudiantes de la escuela y que han ido a la cooperativa, por ejemplo, porque les interesa estudiar o seguir formándose en artes, porque ese es su interés. Entonces, es tan necesaria esa articulación para que la cabeza de las compañeras también se encuentre ocupada, que se puedan ver motivadas, que vean proyección posible, que se sientan parte de algo, porque también hay mucha exclusión en el sentido de que ha habido mucho rechazo, hay mucho miedo a enfrentarse de nuevo a una situación de rechazo y de violencia, entonces hay mucha desconfianza también de los distintos espacios. Por suerte, digo, eso va cambiando y donde encontramos un montón de compañeras que se ven alojadas en estos espacios como desde el arte, desde distintos proyectos que las van manteniendo también ocupadas y lentamente pudiendo alejarse de aquellas situaciones que además están atravesadas por problemas de adicciones, por problemas de sostenimiento económico, por rechazo familiar. Reconstruir todo eso, la mocha solo no lo puede hacer, ¿no? Entonces es necesaria estas articulaciones y por eso digo, también les agradezco Claro, también un montón como a un ustedes. trabajo en red, ¿no? Para poder reparar. Y bueno, pero quiero preguntarte cómo les atravesó la pandemia y cómo se fueron reinventando, ¿no? Con el tema de los estudios, porque como decís, nosotras, la población travesti trans, es muy de la costumbre, digo, y no estábamos acostumbradas de pronto a la virtualidad. Bueno, le habrá pasado a la población en general, pero en este caso la mocha, ¿cómo se reinventó? Bueno, eso es muy difícil también justamente en el marco en el que en el año 2015 se eliminan el proyecto Conectar Igualdad y también el Plan Sarmiento que estaba en la ciudad, ¿no? Y nos hubiera sido de muchísima utilidad que existiesen las computadoras, porque hoy seguramente muchas compañeras tendrían formación y podrían conectarse a un Meet o podrían conectarse a una clase virtual, pero al no existir eso, tuvimos que inventar, hacer unos cuadernillos, que las compañeras pudieran retirar esos cuadernillos y manejarnos vía WhatsApp. Me da mucha ternura cuando hacen la tarea con un montón de colorcitos, con un montón de cosas, porque es volver a la escuela que les fue arrebatada en la niñez. Y a mí me encantaba verlas en la escuela venir con la mochilita de Tinkerbell o con el carrito con todas las carpetitas con los stickers y los sellitos,
porque esa escuela es la que le arrebataron, ¿no? Entonces es recuperar eso. Y la virtualidad obviamente fue muy difícil porque inmediatamente al primer mes ya las compañeras nos empezaron a escribir que no tenían cómo garantizar el alquiler, cómo garantizar la comida, sobre todo, vuelvo a repetir, viviendo en el día a día, ¿no? De la prostitución. Muchas no tenían ni ahorros. Y eso destapó una olla de situación de exclusión y vulnerabilidad muy grande. Entonces, lo que nos empezó a pasar es que las primeras 2 o 3 personas que nos escribían, bueno, tratábamos de que alguien que vivía cerca les alcanzara un alimento y qué sé yo, pero después esa red creció tanto que tuvimos que armar lo que llamamos Teje Solidario, que aborda a más de 1.200 personas trans, y también un montón de personas que querían colaborar siempre con el espacio. Tuvimos que armar dos teléfonos de WhatsApp, uno para las personas que decían necesito ayuda, las personas trans que nos pedían alimentos o medicamentos, etcétera, y otra de voluntarios y voluntarias que se empezaron a acercar y de esa forma hacer un cruzamiento entre el reporte de esa persona trans y el vecino o la vecina que vivía a menos de 10 cuadras, y de esa forma armar una red, un teje, ¿no? Donde justamente esa persona tenía que hacer una compra y llevarle a esa persona trans que vivía cerca, y en muchos casos ni siquiera sabían que tenían una vecina en el mismo edificio, o una vecina travesti trans en la misma cuadra, ¿no? Eso fue muy revolucionario, porque de repente esos vecinos, esas vecinas que desconocían que al lado suyo había una persona trans que con la que podían vincularse, y salieron cosas hermosas, ¿no? Digo, amistades que se crearon a partir del Teje Solidario y que sostenemos hasta el día de hoy. Personas que empezaron a anotarse en la escuela, por supuesto, porque no conocían el bachillerato. Y de esa forma, bueno, el Teje nos obligó también, porque una compañera nos prestaba su cuenta bancaria, porque lo que empezó a pasar también es que, bueno, ese vecino o esa vecina pudo hacer la primera compra, pero ya después en el mes hacer 4 o 5 compras se le ponía pesado. Entonces otras personas empezaron a mandar dinero, y de esa manera la escuela recibía el dinero, le mandaba el dinero a la persona que podía ejecutar la compra, la persona hacía la compra y nos mandaba el ticket y le llevaba la comida o los medicamentos a esa vecina trans, ¿no? Y de esa forma se armó esta red hermosa, pero empezamos a tener problemas porque el banco empezó a decir, che, esta cuenta está recibiendo un montón de dinero, ¿qué es lo que está pasando? Casi nos bloquean la cuenta. Entonces dijimos, bueno, hay que hacer algo ya, y ahí nació la Asociación Civil Mochacelis. La tuvimos que armar para poder sostener el Teje Solidario, y a partir de ahí nos dimos cuenta que éramos muchísimo más que una escuela, y entonces, era nuestro momento para proyectarnos, y a partir de armar, y fuimos la primera asociación civil en pandemia con la resolución 1-2020, y entonces a partir de ahí armamos unos cursos de formación para que un montón de otros espacios que no tenían asociación civil la puedan crear, y de esa manera armar una red entre asociaciones civiles de la diversidad para sostenernos y cuidarnos entre todas y todos, ¿no? Así que para nosotros el saldo de la pandemia, si bien nos generó muchas tristezas, porque se nos fueron muchas compañeras también, también nos fue muy hermoso sabernos que no estábamos solas, que estábamos en compañía, y que nada, que había que ponerle todo a la situación para salir de acá lo más fortalecidas posibles. Y una pregunta, ¿y las expectativas del alumne que entraba al Mochacelis desde que empezó ahora, ha cambiado o siempre vino con una idea fija de decir yo quiero llegar a tal profesión, por ejemplo, ¿no? Sí. O una meta. Sí, eso, como te digo, sí, el espacio empezó a generar esa meta, ¿no? Y muchas otras personas también descreían, pensaban que la Mocha era una escuela más, que les iba a pasar lo mismo. De hecho, cuando llegaban, la escuela no tenía nada cuando empezó, era unos tablones y Yo me unos acuerdo que afiches. incluso no estaba tan linda como está ahora. Era un lugar Claro, que había sido utilizado otra cosa y bueno, se había cedido. Sin pintar, claro. sin nada. Inicialmente era un depósito que lo tuvimos que limpiar, había maderas, había cosas, lo limpiamos entre todos,
Después el club de box que estaba Qué ahí en bueno. ese piso se retiró y entonces lo transformamos todo el espacio. De hecho, las primeras paredes de la escuela las construimos con eventos que generábamos con las Mochafés. Después, obviamente, el ministro de Educación de la Nación, Silioni, tomó la decisión política de darle a la escuela la posibilidad de construir las aulas con la mayor comodidad posible para que las personas pudieran finalizar los estudios. Y obviamente inmediatamente las compañeras se apropiaron del lugar, lo pintaron, digo, todos los veranos nosotros en vez de entrar de vacaciones creábamos la escuela de verano donde las personas trans daban clases de lo que sea, de ahí salió Vivi González, la karateca, dando clases de defensa personal feminista, compañeras que armaron las cooperativas de joyería, de indumentaria, etcétera, y daban las clases ahí, ¿no? En el verano y se apropiaron del lugar y lo pintaron y lo cuidaron y tenían la llave para hacer sus eventos, ¿no? Y sí, como vos contás, More, sí, esta cuestión de proyectarse era una posibilidad, pero también, como te decía, esta dificultad de sostener porque a veces se hacía muy largo, ¿no? Digo, yo hoy no puedo comer, yo hoy no tengo dónde dormir, pensarme en terminar los estudios para después ver si puedo llegar a tener un trabajo, era muy largo ese proceso, y más pensarse que una puede, esto que se repitió tanto, ¿no? Y que ahora hay que cambiar este discurso, ¿no? Del promedio de vida de 35 años, porque afectaba a la población trans de pensar, bueno, tengo 32 años, me quedan 3, ¿los voy a dedicar a estar acá encerrada estudiando? Si yo me voy a morir a los 35, ¿no? Digo, ese pensamiento era el que se sostenía en la escuela. Ahora, esa proyección con el cupo laboral, con las escuelas que se están abriendo, de hecho, el 15, 16 y 17 de julio estamos haciendo el primer encuentro de educación travesti trans a nivel federal, donde nos vamos a poder encontrar todos los espacios educativos que estamos gestando, espacios de terminalidad educativa para la población travesti trans o que están apareciendo. Ahí las compañeras de AMI, por ejemplo, están armando uno en Mar del Plata, se está armando otro en Córdoba, 3 en Santa Fe. Entonces vemos que empiezan a surgir y de esa manera trabajar el desarraigo, ¿no? Que las compañeras puedan quedarse en sus provincias si lo desean y que puedan terminar y no tengan que emigrar para conseguir un derecho como es el de terminar los estudios. Y de esa forma también se puedan proyectar, como vos decís, de decir yo quiero hacer esto y saber que lo voy a poder hacer, que tengo un lugar donde hacerlo, que hay el Estado me va a acompañar, que hay becas, que hay contención. Digo, ya no es la mocha sola, es un proyecto de país que las contempla, que las tiene en cuenta, que las hace partes y ojalá en las próximas elecciones veamos a la primer diputada travesti ocupando una banca. Claudio, ahí Luli te ya se está tenemos. postulando. No, pero lo que decís es verdad, porque yo, por ejemplo, hoy estaba escuchando que presentaron una guía en salud integral para infancias y adolescencias trans, y la presentó, también estaba hablando Coco, una niña trans de 14 años, que ya se reconocía como activista, como militante. Esas generaciones nuevas, la verdad que vienen ya con otra impronta, ¿no? Con el chip cambiado. Me encanta ver eso. Y con este abordaje integral que hace la Mocha, estaba pensando, digo, ¿ustedes crearon una bolsa de empleo, puede ser? Sí, es una articulación con Impacto Digital, donde Marianne Letieri es una de las coordinadoras del espacio. Se llama Contrata Trans, contratatrans.org, donde las personas trans pueden subir sus currículums y las empresas pueden buscar a los distintos perfiles en ese espacio. Y obviamente también las estudiantes han participado de la creación del registro único, ¿no? Porque han ido al Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad a probar ese formulario, a modificarlo, a hacerle propuestas. Fueron consultadas 70 personas trans del bachillerato que fueron a ver ese formulario, lo modificaron y hicieron propuestas de cómo les era más fácil llenarlo para una persona que quizás lo llena desde el celular y que, bueno, se está gestando ese registro único. Y ahora desde la comunidad también hay que ir acompañando ese proceso y que esa ley se pueda aplicar, ¿no? Claro. Entonces, me parece ¿Y que contrataron compañeras? ¿Las empresas pudieron conseguir sí, trabajo para algunas incluso compañeras?
incluso en pandemia, más de 20 inclusiones laborales hizo el programa Contrata Trans. La Mocha además tiene un área propia que se llama ILSE, que es Inserción Laboral y Continuidad Educativa para las y los egresados y egresadas que al finalizar los estudios quieran seguir estudiando en una universidad o en un instituto de formación docente o en un terciario. Se les hace ese acompañamiento también y nos llegan un montón de ofertas para el empleo público donde, bueno, intentamos que siempre estén registradas y registrados en este registro único de empleo y obviamente acompañamos los procesos de inserción y también se ha abierto un área de consultoría para que tanto las empresas como el sector público pueda ser acompañado y acompañada para que los espacios donde las personas trans se van a insertar laboralmente tengan la capacitación y la formación para no hacer preguntas incómodas, para que no haya maltrato, para que no pase esto de, ay, miren, tengo la persona trans, estoy cumpliendo el cupo y la pongan en algún lugar ahí sentada como de exposición, sino que se tenga el cuidado suficiente, que se valoren sus conocimientos, que no estén de adorno, ¿no? Que no se haga esta cuestión de Sí, que alguna manera, decías vos de sujeto a objeto, una cosa. claro, de tener exacto, ese objeto ahí puesto en la recepción para que vean que somos inclusivos y inclusivas y no han hecho ninguna transformación, ¿no? Como Entonces me dicen parece que el pinkwashing, ¿no? Como una lavada exactamente. de cara a las empresas, claro. Exactamente, entonces desde ahí me parece importante y que las propias personas trans sean las capacitadoras, porque eso ya es un empleo en sí mismo, ¿no? Que dejen de llamar a las personas para de onda venir a dar la charlita y contar el relato lacrimógeno y su testimonio de lo que han sufrido en la vida, sino que es un trabajo en sí mismo capacitar a las personas cis que no tienen idea o no se les ocurre que preguntarle a una persona por su nombre que figuraba en el DNI o el que le asignaron al nacer es violento y no corresponde, ¿no? Entonces, bueno, esa capacitación se debe pagar y deben ser las personas trans las que sean las que dan las capacitaciones, ¿no? Entonces invitamos, por supuesto, a todas las empresas a que no solamente en La Mocha, digo, que pueden contratar a un montón de personas trans que seguramente les van a poder dar esa formación y si las personas trans no tienen, pueden incorporarse a esos programas de formación para ser capacitadoras, ¿no? Eso es lo que nos interesa, formar capacitadoras justamente para que no sigan llamando a los mismos espacios o que no saturen a una misma persona que venga a dar su testimonio, sino que realmente se haga una transformación y una capacitación obligatoria. Y bregamos también porque desde el punto de vista de la educación, porque siempre se construye a las personas trans como que son las que se tienen que capacitar y en realidad debería ser obligatorio en toda carrera, en toda formación, la perspectiva de género, la diversidad como formación obligatoria y no opcional de las carreras universitarias, ¿no? Porque son las personas cis también las que se tienen que capacitar porque desconocen desde su comodidad la realidad de esta perspectiva de diversidad. Claro. Francis, bueno, nos has contado un millón de cosas, tienen tantos proyectos, tanto camino, bueno, se dice fácil, la verdad que 10 años, pero cuántas cosas que pasan en 10 años, la verdad que, bueno, lo vas en el recuerdo de ella, siempre que en el medio estuvo, ¿no? Su pérdida física, pero bueno, quedó toda su legado, su enseñanza, también obviamente esta antorcha que ella dejó que ustedes la han sabido llevar adelante, eso es muy, muy bueno. Para ir cerrando, porque ya casi llegamos a la hora de entrevista, pero como es pues sabes que hay algo que me interesaría preguntarte mucho. Este es año electoral, obviamente. ¿Qué pensás de cómo es de las personas trans, travestis, ocupando listas? ¿Crees que podrá ser posible este 2021? ¿Llevará más tiempo todavía? ¿Ves que está empoderado el sector, o sea, el género trans travesti, como es o por ahí falta un poco más, falta unidad? Bueno, un análisis así, como que nos puedas contar de tu visión, tanto del colectivo como incluido en las elecciones 2021.
Bueno, desde mi perspectiva me parece que el colectivo está súper preparado. Digo, me parece que las personas trans están súper preparadas. Y más después de haber escuchado las barbaridades, aún en el caso de votar a favor, ¿no? Unas barbaridades de no saber, de repetir un discurso, de que se notaba que no De había falta de formación. expertal, ¿no? Total, entonces me parece que ese lugar hay que romperlo, ese lugar de creer que las personas que están sentadas en la banca lo están porque realmente tienen una formación. No es verdad, digo, no, eso no es cierto. El discurso meritocrático para ocupar cargos en la política hay que romperlo porque creo que hay un montón de gente preparada. Yo siempre digo, es una lástima que activistas como Loana, Diana y otras compañeras no hayan podido ocupar bancas porque estaban súper preparadas, digo, generaron una transformación que hoy recién la estamos valorando 10 años después, ¿no? O 10 o 15 o 20 años después, estamos valorando toda esa trayectoria. Y la verdad es que creo que están súper preparadas las personas trans para ocupar esos cargos y se van a seguir formando, conociendo cómo es el entramado. Sería desilusionante que digo, yo voy a votar al partido político que lleve en su lista una persona trans que amplíe derechos, ¿no? Digo, esa tendría que ser un poco una postura. Porque también hay que saber que también va a haber personas trans, ya el otro día vimos algunas cosas preocupantes, ¿no? Apropiándose de los discursos y las trayectorias de partidos políticos que incluso votaron en contra de la ampliación de derechos, donde ponen a personas trans también como un pinkwashing, vamos a decirlo así, ¿no? Digo, bueno, Ay, pongo una persona trans. danos nombres. Yo quiero que vos digas fulano y Bueno, mengano, yo de tal me partido. prendo a fuego, sí, pero no me interesa porque me parece que tengo las convicciones como para decirlo. Hace muy poquito lanzaron el Pro Diversidad con Mara Pérez Reynoso en el espacio como parte de, diciendo que es la primera agrupación política que lleva personas trans dentro de la toma de decisiones. Gente, llegaron tarde, porque eso ya existe. Sí, Incluso, obvio. Aparte había chicas que en el Ministerio de Trabajo hace años, no sé, por Gabriela Breliano, supuesto, por ejemplo. por supuesto. Sí. Entonces me parece que ese discurso y apropiarse de una lucha y encima desconocer que tu propio partido votó en contra, ¿no? Votó en contra del matrimonio igualitario, en contra de la ley de identidad de género, en contra, hay una lista de personas del PRO que votaron en contra de la ley de cupo laboral travesti trans. Y eso no puede ser, digamos, ¿no? Me parece que arrepentirse como pasó en un discurso de, si no me equivoco, Álvarez Rodríguez diciendo eh, que, bueno, que ella, no sé si estoy diciendo bien el apellido, después lo voy a chequear, pero Sí, era Cristina Álvarez Rodríguez decís. Sí. del PRO, que dijo que Ah, ella no, votó, no, no, no. no, es González, Gladys González, que Gladys dice que González, ella perfecto. votó en contra del matrimonio igualitario y que ahora se dio cuenta que estaba equivocada. Pasaron 10 años, ¿no? Digo, y por ese voto se podría haber perdido una oportunidad histórica y hoy no nos estaríamos lamentando, digo, estaríamos sufriendo las consecuencias de la persecución hacia la comunidad LGTB, ¿no? Igual, Eh, Francisco, te digo algo ahí, te agrego algo más, pero decí que por lo menos se le ocurrió. A mí, yo, por ejemplo, esto voy a contar una experiencia personal que me pasó a mí, sobre todo con el voto en diputados. Yo, qué ingenua, ¿no? Porque creí que como te digo, bueno, como este año es electoral y sobre todo el partido político que vos nombrás se quiere lavar tanto la cara con el tema del colectivo LGBT, que te pintan la calle con, viste, la senda peatonal con los colores de la diversidad, te ponen el semáforo con las dos nenas y los dos nenes de la mano. Yo digo, bueno, seguramente este proyecto de ley lo van a votar a favor, porque como es aunque creo que no están de acuerdo, pero lo van a votar van a votar a favor porque, bueno, ¿viste? Tienen que empezar a cooptar un poco de voto LGBT, sí, lo que es la capital federal y bueno, ni hablar el país está lleno de personas LGBT, como es y votaron en contra. A mí sí, o sea, ni siquiera para ser buenos estrategas, no así, por ejemplo, la UCR, que bueno, que evidentemente
claro está, nos puede gustar o no, pero es un partido centenario y que tiene otro ejercicio de la política y que por lo menos votó a favor, pero viste, los del bloque del PRO votaron en contra. Igual no me sorprende tampoco el tema que vos decís de esta chica Mara Pérez Reynoso, doy mi opinión también, me pareció horrible, por ejemplo, ella opinando a favor de Bolsonaro y diciendo que las travestis no queremos trabajar, Bueno, bueno, un montón sobrina de de cosas. Patricia Burles, ¿no? También hay que Sobrina de decirlo. Patricia Bullrich, exacto, Entonces, digo, exacto. me parece que, en mi caso particular, y creo que el movimiento LGTB lo tiene que exigir, sería decepcionante que no haya ninguna persona travesti trans ocupando, y no desde el punto de vista testimonial. No quiero compañeras en el puesto 49, digo, realmente Claro. una compañera diputada travesti trans encabezando lista, porque me parece que desde la diversidad es que vamos a poder construir otros mundos posibles, incluso con las herramientas que nos llevaron al fracaso, ¿no? Digo, porque hoy también hablando de como plantean Marlene y Susi, digo, esa mirada cis que nos ha llevado al fracaso, bueno, probemos con las travestis, con los maricones, con las trabas, con los putos, con las tortas, digo, que hemos sabido construir otros mundos posibles, que necesitamos esos espacios de transformación, pero también tiene que haber representación de pueblos originarios, de negras, de marronas, digo, tiene que dejar de haber esa cis heterosexualidad blanca que toma decisiones sobre la vida de las personas. Y por No, y supuesto, que sería saludable para la democracia también, por supuesto. absolutamente, y me parece también que hay que hacer ahí también un reclamo en una transformación de una justicia transfeminista, ¿no? Porque la justicia también nos ha perseguido y está llenas las cárceles de compañeras que se las ha condenado después justamente de haberlas expulsado a situaciones de vulnerabilidad. Entonces, digo, está llena la cárcel de compañeras travestis. Nos pasamos haciendo convocatorias para llevar alimentos, para llevar cosas a las cárceles, donde las compañeras están detenidas, siendo víctimas también de la vida que les dejaron vivir, ¿no? Entonces, me parece que hay que problematizarlo todo y entonces se necesitan las voces de personas travestis y trans y LGTB en esos espacios de toma de decisiones, porque no queremos más que hablen por nosotras y por nosotros, ¿no? Exacto. Bueno, para ir cerrando este encuentro maravilloso, te queremos agradecer, Francis More, algo que quieras aportar, que quieras decir a Francisco, bueno, todos los que están del otro lado mirando. No, lo que quiero decir es que, bueno, ahora con esto nuevo que hemos logrado, el cupo laboral trans, y con todo lo que me decís de que el colegio está como explotado de gente, de chicas, de no binarias, de travestis, de gays que quieren salir adelante y hacer un proyecto. ¿Qué te parece que va a suceder en un futuro con esto? Porque esto se va a tener que activar, ¿no es cierto? Por supuesto, con toda la maquinaria que es seguir luchando. ¿Te parece que va a haber un futuro donde los niños también tendrán otra cabeza para que se puedan crecer con el colectivo? Sí, por supuesto, yo creo que sí, porque creo que ya se está generando un pedido de transformación de la educación en todo sentido, ¿no? Digo, en incorporar otras perspectivas, la educación está en un proceso muy lento todavía y creo que la existencia de Monchacelis y de otros espacios educativos que tienen esta perspectiva están obligando a los institutos de formación docente, a las escuelas, a las universidades a incorporar estas perspectivas que transformen esa realidad. Nos va a llevar mucho tiempo y vamos a dejar de ser la primera escuela o la escuela de la diversidad o faro por ahí que nos plantean muchas como de esperanza. Digo, no tienen que venir a Moncheseli, o queremos que se queden también en sus provincias, que no sientan el desarraigo, que puedan estar con sus familias, que puedan proyectarse y que las escuelas generen esa transformación. Y en ese sentido hay que apuntar también a las infancias travestis y trans y en la otra punta del ovillo, digamos,
a la reparación histórica, ¿no? Porque fueron gracias a las compañeras sobrevivientes, a las compañeras que pusieron el cuerpo y que se han tenido que bancar de un grupo de 30 compañeras que hayan quedado 2 sobrevivientes, por ejemplo, se han bancado golpes, y no estoy hablando de la dictadura. Esto siguió, ya digo, hasta el año 2012. No es tanto tiempo. ¿Cómo cambia la calidad de vida cuando cambia la perspectiva del Estado? Y eso para mí se asemeja a lo que fue, digamos, el nunca más, ¿no? Digo, la declaración del nunca más. Que no haya nunca más una dictadura y que tampoco en democracia haya persecución por identidad de género o diversidad, ¿no? No tenemos que permitirlo. Y me parece que lo que pasó entre el 2015 y el 2019 en Latinoamérica nos dio una alerta de que eso puede pasar, digo, con Bolsonaro, con Macri, con lo que pasó en Chile, en Perú, en Bolivia. Digo, son todas cosas que nos hacen estar en alerta de que esto es una espiral, digo, no tenemos que pensar en un sentido recto y lineal, donde esto no va a volver a pasar. Esto puede volver a pasar, podemos perder nuestros derechos, por eso hay que cuidarlos, y por eso, digo, ahí yo me hago cargo, nunca más gobiernos de derecha, porque vamos a perder esta oportunidad, y esa amenaza, digo, está porque se organizan. No por nada cortaron la bandera, incluso dentro del pinkwashing, ¿no? Cortaron ahí la bandera de LGTB, persiguen a las compañeras, y digo, todo el tiempo está esa amenaza posible, ¿no? Y tenemos que cuidar mucho a nuestras ancestras, a nuestras viejas que han podido enseñarnos tanto y han puesto el cuerpo para que hoy podamos caminar con libertad, ¿no? Y, por supuesto, a las infancias, escuchar a las infancias que tienen un montón para decir y desde donde nos tenemos que parar para poder proyectar un futuro posible, que es con todas, todos y todos. Luli, para cerrar. Gracias, Fran. Bueno, un placer escucharte y agradecerte a vos y a toda la Mocha por todo lo que hacen por la comunidad. Porque, bueno, yo siempre lo digo, soy una agradecida de la Mocha y de la cooperativa porque me ayudaron a salir de la situación de prostitución, así que, y como yo pude cambiar mi realidad, seguramente muchas compañeras más lo pudieron hacer, así que un placer y bueno, muchísimas gracias. Ay, qué lindo mensaje, qué lindo esa devolución de una docente como es alguien que fue docente de como es de la Mocha. Bueno, Francis, muchísimas gracias, la verdad, te deseamos todo lo mejor al Mocha, por supuesto, que bueno, que consigan el edificio este año, que sigan creciendo, feliz de la vida, que tengan tantas vacantes y que tengan tantas, porque cada vacante es una esperanza, es una chica trans que deposita esperanza en vivir. Yo no puedo dejar de decir eso, de sentir eso. Y bueno, le deseamos a la Mocha Celis el mejor de los caminos, que celebren estos 10 años con mucha educación, con mucha dedicación, como lo saben hacer, y agradecerte esta conversación, por supuesto, para el mundo según ellas. Muchísimas gracias, de verdad que es muy importante lo que ustedes hacen también, lo sé porque un montón de compañeras también depositan la confianza y pueden soñar con ese futuro posible, con soñarse como actrices, con soñarse como productoras también de teatrales, así que les agradezco un montón toda la gestión cultural que ustedes llevan adelante y que se cumplan todos los sueños de todas las personas que conforman esta gran red. Y que sabemos que pasan de un espacio y que compartimos distintos espacios en común. Así que nada, muchísimas gracias por la invitación y por muchos más éxitos. Así será, por mucho más éxitos. Y a vos que está del otro lado, bueno, nos volvemos a encontrar la semana que viene. Esperemos que no haga tanto frío, por favor, se los pido. Como es pero bueno, nos vemos la semana que viene, como siempre, acá, en este canal, el canal de Arte Trans, con El Mundo Según Ellas. Hasta la semana que viene.